Bueno, primero, hola, yo soy Samuel Moreiro, soy parte del equipo de adjudicación del TODISC. Primero, muchas gracias al equipo de organización por la invitación al equipo de adjudicación. Para mí es un honor ayudar a todos los torneos que pueda y por el espacio para dar este taller. Para quienes no me conozcan, yo soy parte del circuito panameño, pero nací en Colombia, así que pues tengo un poquito de corazón, por así decir, en ambos países. Y recientemente tuve el gusto de juzgar el MED en Chile. Así que ser adjudicación en un torneo de Chile, la verdad, es un gusto para mí. Hoy vamos a ver un taller de adjudicación un poquito en particular, porque sí, es para principiantes, pero bueno, el título yo lo puse como adjudicación sin compliques, pero es para principiantes. Pero, y aquí me gustaría primero comentarles el enfoque que tendré en el taller. No les quiero explicar el contenido básico de siempre que ustedes ven en todos los talleres o hasta en el manual de Semude o del MED y así. Por ejemplo, no les voy a hablar de los típicos principios que ustedes escuchan en todos lados, de cómo es que se juzga el formato VP. Este taller tiene dos enfoques importantes. Primero, errores comunes que las personas no suelen notar hasta, por ejemplo, su primera experiencia juzgando. La idea es que este taller los prepare para esas situaciones más complicadas o difíciles de afrontar sin que ustedes tengan que primero caerse, por así decir, para aprender de la experiencia. Y segundo, igual vamos a hablar de ese contenido básico, o sea, igual les voy a hablar sobre criterios importantes, sobre cómo se ve un votante promedio informado y así, pero en lugar de simplemente explicar lo teórico, en este taller busco que se entienda un poquito más la aplicación práctica de todos estos conceptos que ustedes tanto escuchan en debate. Si ustedes llegan a tener preguntas, pueden alzar la mano sin problema para abrir el micrófono o la pueden dejar en el chat. Igual Maximiliano me mandó varias preguntas que se hicieron en el formulario que voy a tratar de abarcar durante el taller. Pero si ustedes mandaron alguna y se me pasó, al final también la pueden hacer sin problema. Ah, sí, para los que no me conocen, yo en mis talleres, la verdad, tengo cero estilo estético, entonces no sé con qué fotos llenar los PPTs, entonces yo los lleno con cosas randoms que me gusta, porque no me gusta hacer la típica de llenar los PPTs con fotos de debate, del MED, de todo eso. Entonces aquí tenemos una foto de Chris Bosh cuando estaba en los Raptors, porque tiene el número 4 y son 4 los puntos principales que vamos a ver en este taller. Primero, vamos a hablar sobre encontrar tu estilo de adjudicación. Aquí busco abarcar sobre todo los temas de toma de notas, de esos estilos como que te ayudan a ordenarte durante el debate y así. Segundo, a no perder el hilo en el debate. Aquí les hablaré sobre esos debates como confusos de adjudicar o esos momentos que no sabes realmente lo que está pasando en el debate. Tercero, a cómo aportar en la deliberación. Si llegaron un par de preguntas de cómo se da una deliberación, cómo yo puedo hacer más en la deliberación y así. Y por último, un par de situaciones específicas que sobre todo son sobre preguntas que nos llegaron en el formulario, que trataré de abarcarlas en esa parte del taller. Pero antes me gustaría resolver una pregunta importante, que casualmente fue una pregunta que llegó al formulario. Y es, ¿qué se supone que es una buena persona jueza? Algo que quiero que tengan claro cuando ustedes escuchen este concepto es que es demasiado amplio y subjetivo. A lo que me refiero con esto es que el ser buena persona jueza puede abarcar demasiadas cosas, desde cómo tú eres como persona. La verdad, hay gente que te juzga como persona jueza dependiendo si tú eres amable o no, por alguna razón, hasta temas como el feedback que tú das, los criterios que tú das, el orden con el que tú hablas y así. Entonces tengan en cuenta que puede cambiar mucho. Se los digo porque sobre todo si están empezando, que una persona les diga que no es buena persona jueza, no necesariamente determina eso, porque puede que se los esté diciendo el equipo que perdió la ronda. Que el 80% de las veces el equipo que pierde dice que el juez no es bueno casualmente y así. Así que tengan en cuenta que eso es cuestión de ver a quién le preguntan. Pero ¿cuáles son igual los puntos, por así decir?
que ustedes deben tomar en cuenta en el rol de una persona jueza. Lo primero es la neutralidad y aquí es ver todo desde un punto de vista pues neutral, vaya la redundancia. Aquí es donde entra el concepto de votante promedio informado, que lo vamos a ver ahorita. Denme un segundo. No, perdón, pensé que me estaban llamando. O el hecho de no tener sesgos, de juzgar, perdón, a todos por igual, en ese sentido. Segundo es analizar los detalles. Cuando ustedes entran en el rol de persona jueza, y aquí respondiendo a la pregunta que llevó al formulario, es importante que ustedes no vean las cosas de forma general, que no se concentren solo tal vez en los títulos de las ideas, sino que vayan específicamente a los análisis que se usaron, la forma en la que se explicó. Entonces traten de ir más allá de solamente ver la idea de forma general. Lo tercero, y este es súper importante, es ser comparativo. Más adelante igual vamos a especificar un poquito sobre esto, pero se refiere a comparar a los equipos y no necesariamente evaluar a cada debatiente de forma individual, sino en función de cómo interactuó con el resto del debate y así. Y cuarto, y uno que se suele dejar de lado un poco, es el aspecto pedagógico. A lo que me refiero con aspecto pedagógico es el hecho de que tú, más allá de ser una persona que juzga el debate, que determina quién gana, quién pierde y la razón, ustedes también son la fuente, por así perdón, de consejos para que los equipos mejoren, para quienes perdieron ganen la siguiente ronda y para que quienes ganaron lo sigan haciendo en el torneo. Entonces, esto significa que tienen que tener tacto y tienen que tener mucho cuidado con la forma en la cual ustedes dicen las cosas. Entonces, como jueces, tienen que siempre tener como que ese también aspecto pedagógico a la hora de ustedes interactuar con los equipos que ustedes juzgan. Pero igual entonces vamos a materializar un poco esto que les digo, o sea, vamos a ejemplificarlo. Y pongo fotos de Sogeking porque al igual que Sogeking y de esta pregunta sobre qué es una buena persona jueza, nadie sabe la respuesta. O sea, nadie sabe quién es Sogeking y nadie sabe qué es una buena persona jueza realmente. Así que es muy subjetivo y dependiente de las teorías que tienen las personas. Pero ¿cómo se puede ver ya en manera ejemplificada lo que yo les acabo de explicar? Primero, es estar abierto a todo tipo de argumentos. Este es un error muy, por así decir, constante que cometen las personas que están empezando a adjudicar. Y es que son críticos de las ideas que escuchan, pero de forma subjetiva. Tipo, yo, Samuel, ¿qué idea me parece absurda, por así decir? Y por ende la descalifico. Tipo, no la tomo en cuenta. Ese es el primer error importante que no deben cometer. Ustedes deben ser críticos de si la idea fue analizada en sentido de explicada o no, y no tanto de forma general si la idea suena bien o no. Entonces no piensen como Samuel, como Aranza, Mauricio, por poner ejemplos de nombres del equipo de adjudicación, sino piensen como una persona jueza neutral que es abierta a todo tipo de ideas. Pero lo que juzgan es si la idea tiene fondo, que la sustente y que por ende tenga un razonamiento que lo explique. Lo segundo, como les dije, es que ustedes cuando entran en el rol de persona jueza, ustedes buscan que todos los equipos mejoren independientemente del resultado. Pero esto cómo se ve en situación de debate, por ejemplo, que al equipo que ganó, ustedes no le digan, uy, es que son los mejores y seguro van a ganar el torneo, porque puede que no, la verdad. Hay muchos equipos que breakean invictos y pierden la final, o no pasan de octavos de final, cuartos de final y así. Hasta el equipo que ganó, ustedes le pueden dar consejos. Y al equipo que perdió, no decirle, no, pues ya intentaron el próximo torneo, perdiste ronda uno, así que ya olvidaron, no, o sea, darles consejos con el objetivo de que remonten en el torneo o el próximo torneo logren superar los resultados que tuvieron. Así que a todos los equipos, independientemente del resultado, buscar ayudarlos a mejorar. Y segundo, y tercero, perdón, y último, como ya se los dije en el slide anterior, pero es juzgar a los equipos según su interacción con toda la ronda, no solo de manera individual. Aquí el error que usualmente se suele cometer es que las personas al juzgar el debate dicen, por ejemplo, Cámara Alta de Gobierno explicó bien este argumento, pero ignoran que oposición lo refutó completamente. Pero como les parece buena la explicación de Cámara Alta de Gobierno, dicen que ganó el debate. Recuerden que aquí hay que tomar en cuenta
las refutaciones que hacen los otros equipos, las extensiones que tiene cámara baja, si son mejores que la de su alto o no. Entonces no es tanto cámara alta de gobierno cómo se desempeñó individualmente, sino cómo se desempeñó en comparación a los otros equipos. Entonces tienen que empezar a ser más comparativos y no ver solo el debate de forma individual en cada cámara. Entonces, eso es importante a la hora de entrar en el rol de la persona jueza. Ahora, y aquí quiero tratar de responder a la mayoría de las preguntas que hicieron en el formulario sobre la toma de notas, que fueron varias. Y este es el segundo punto, el primer punto, el segundo punto, perdón, del taller, sí, sobre encontrar tu estilo de adjudicación. Una aclaración, y aquí no me refiero a usar criterios diferentes, o sea, no es como que yo, Samuel, uso X criterio para adjudicar, pero Maximiliano usa Y criterio y ambos estamos completamente bien. O sea, no. Al final sí hay como que criterios medio estandarizados para juzgar y definir los resultados del debate, pero aquí me refiero es la forma en la cual tú te ordenas durante los debates, cómo tú tomas apuntes, cómo tú sigues el debate. Porque el punto es que ustedes puedan juzgar con comodidad, pero que también sea funcional. Y aquí hay un punto importante que les quiero decir. No es necesario imitar los estilos de otras personas. Cada uno tiene su propio estilo porque le es funcional para uno. En temas de toma de notas, en temas de el orden en el cual yo doy, por ejemplo, la retroalimentación y así. Porque si la clave para ser el mejor juez del mundo fuera tomar notas como Fabián Yaxi Muñoz o como Juanita Encapié, todo el mundo simplemente le pediría a cualquier persona que fuera top juez mundial la forma en la que toma notas y todo el mundo juzgaría a nivel, o sea, de calidad, a nivel de calidad mundial. Pero no es así. Al final, la forma en la que juzga Fabián puede no ser útil para mí o para cualquier persona de ustedes. Así que es importante que cada uno encuentre su propio estilo que le sea funcional para uno. Y la toma de notas es súper importante, porque por más que ustedes sean la mejor persona jueza del mundo, que da feedbacks buenísimos a nivel de que todos los equipos quedan convencidos, ni el equipo que perdió tiene dudas y así, si ustedes no toman notas con los cuales puedan seguir durante ese feedback, es como si no tuvieran guía, como si estuvieran dando un feedback ciegos y también puede afectar en la deliberación, porque puede causar que no estén como que teniendo como que sus aportes en orden en ese estilo. Entonces, aquí es donde les quiero comentar los tres puntos, entonces, por así decir, clave que ustedes tienen que seguir a la hora de definir su estilo. Y aquí quiero responder esta primera pregunta que hicieron en el formulario, que es cómo tomar apuntes, tipo que anotar. Para la primera pregunta es subjetivo y como les digo, aquí es lo que sea funcional para ti, pero igual aquí les voy a estar explicando un par de cosas, pero el que anotar no hay que anotar absolutamente todo, tipo cada palabra, letra por letra, pero anota por lo menos lo más importante, los títulos de los argumentos, las explicaciones que se dieron, el contenido que se usó para refutar. Pero el cómo tomar apuntes depende mucho de ti. Pero en estos tres puntos vamos a tratar de como que desglosarlo un poquito. Lo primero que deben tener es orden. Deben apuntar con un orden que sea fácil de seguir. Por ejemplo, dividir las cámaras, dividir los discursos, pero que tengan una conclusión lógica, tipo que en una sola página no tengan a cámara alta de gobierno y a cámara baja de oposición, porque se enredan completamente sus notas. Aquí, por ejemplo, cuando yo anotaba en papel, tenía una página para cada cámara. Un lado era el primer orador y el otro lado era el segundo orador. El punto del orden es que cuando ustedes estén en la deliberación o cuando estén en el feedback, por ejemplo, cuando quieran ir a un equipo en específico, ustedes sepan qué hoja buscar. Tipo que la persona jueza principal les diga, Maximiliano, ¿por qué crees que alta oposición ganó? Y Maximiliano tenga la hoja identificada, pero que no tengan un desorden completo en el cual gasten más tiempo buscando sus apuntes que leyendo sus apuntes y dando el resultado. Y para quienes anoten en computadora, que este es otro punto como que también dependiente de ustedes, si quieren anotar en computadora o en papel y lápiz, que ustedes dividan el archivo de lo que estén usando, Excel, Word, lo que sea,
de medida que ustedes puedan reconocer cada, por así decir, sección del debate. Entonces, ¿cómo tomar apuntes? Depende de ustedes. Hay gente que prefiere tomarlos en computadora, hay gente que prefiere tomarlos en papel y lápiz. Es depende de lo que sea cómodo para ustedes. Si ustedes saben que tienen una letra fea en lápiz que ustedes no pueden leer, traten de anotar en computadora. Pero si ustedes saben que ustedes escriben súper lento en computadora y que no pueden seguir un debate escribiendo en computadora, traten en papel y lápiz, pero depende completamente de ustedes. El segundo punto es la claridad. Em, Aquí es donde tienen que distinguir las diferentes cosas que están pasando en los debates. Tipo, si ustedes van a escribir, que no sea todo del mismo color o que no todo se pierda como que en los apuntes. Esto se ve como resaltar las refutaciones o algunos puntos que ustedes tengan confusos durante el debate. O también resaltar los criterios que ustedes están definiendo para tomar su decisión. Tipo, hey, en este discurso dijeron que lo más importante era la relevancia, tipo, resaltarlo para que a ustedes no se les olvide durante la deliberación. Aquí quiero responder a esta pregunta del formulario que dice cómo dividir las anotaciones y si se recomienda usar marcadores al anotar y si es así, de qué colores. También depende de ustedes. O sea, cuando yo anoto, yo no suelo usar más de dos colores porque si no me mareo y me pierdo y me olvido de qué color significa qué cosa. Pero yo he visto y yo he adjudicado tipo físicamente en persona con jueces que usan como siete u ocho colores. Y una persona con la que adjudiqué tenía tres tonos de verde. Y cada tono de verde cumplía una función diferente. Y para mí era el mismo verde. Pero bueno, como les digo, es subjetivo. Entonces, ¿recomiendo usar marcadores? Sí. Como les digo, que no se les pierdan las anotaciones lo que es un argumento, lo que es una refuta. Lo que sí siento que es un poquito tal vez general es que yo suelo resaltar las refutas, tipo que cuando yo esté leyendo un discurso, sepa cuándo está empezando una refuta o cuándo está empezando un argumento. O como les digo, resalto lo que me llama la atención, tipo si hay una contradicción en un discurso yo la resalto tal vez de amarillo o de rojo para que cuando esté leyendo las notas sepa que es algo como que grave, que debo tomar en cuenta. Y lo de los colores, pues como les digo, depende de ustedes. Para mí el amarillo puede significar una cosa, pero para Fernanda del equipo de adjudicación, el amarillo puede significar una completamente diferente. Creo que el mensaje que quiero que se lleven de esta sección es que en temas de orden, estética y colores, no hay un manual generalizado sino que es para lo que ustedes, o sea, el punto es que para ustedes sea cómodo, pero que sobre todo sea útil. Y ese es el último punto que quiero abarcar aquí, que es el tema de utilidad. Y es que no pierdan tiempo en cosas que no les esté aportando de verdad para la adjudicación. Y esto va un poquito similar a lo que les decía en la primera mitad de este slide. No tienen que copiar estilos, porque muchas veces tratamos de adjudicar igual que otras personas pero estoy haciendo cosas que no entiendo a la hora de tomar notas o que no me sirven de nada a la hora de dar mi justificación o el feedback. Entonces, por ejemplo, hay personas que hacen cuadros separados para tomar como que apuntes del debate en general, mientras que hay personas que lo hacen dentro de sus apuntes, dentro del discurso. Entonces, ustedes sean autocríticos. Tipo, después de cada debate, piensen, esta forma de tomar notas me ayudó, me aportó, tipo, ¿qué puedo cambiar? Tengan en cuenta que es completamente normal que su estilo cambie con el tiempo y que ustedes mejoren o alteren ciertas cosas para que su toma de nota sea em, diferente. Entonces, eso con el tema de la utilidad y eso con las preguntas que más o menos quería abarcar del tema eh, de toma de apuntes. Y por eso puse un EV en este slide, porque al final no es como que un camino único para todos, sino que ustedes pueden agarrar para donde quieran, mientras les sea cómodo y útil. Entonces, sí, si ustedes ven a alguien adjudicando de X manera, no se pregunten si eso es bueno en general, sino pregúntense si es bueno para ustedes y si les aporta. Y por eso les recomiendo adjudicar todos los torneos que puedan, para tratar diferentes formas de tomar apuntes. Ahora, vamos con no perder el hilo del debate.
¿Y aquí por qué pongo a Eminem? Porque aquí quiero abarcar los debates en los que, por ejemplo, la gente habla demasiado rápido o usa palabras que no conocemos, ese tipo de cosas, como cuando ustedes tratan de escuchar una canción de Eminem y dicen, miren, la verdad no entiendo nada de lo que dice, pero supongo que es algo chévere porque es una canción que suena bien. Así pasan los debates, tipo, yo escucho a alguien que está hablando súper rápido, pero el error que cometen las personas es suponer que lo que está diciendo tiene sentido o está bien, solo porque suena bien o está hablando súper rápido. Y aquí el punto que sucede, como que curioso por así decir en los debates, es que eso causa que la interpretación sea diferente en el panel. Tipo que cuando una persona está hablando muy rápido, lo que yo entiendo es muy diferente a lo que, por ejemplo, ay, me quedé sin nombres del equipo adjunto. Ingrid, me faltaba ahí, Ingrid y Gabriel. Ingrid entiende, ¿sí? ¿Cuál es entonces la recomendación que les doy? Porque cuando ustedes están empezando a juzgar, si les va muy bien en el examen, no sería raro que estén en salas altas. O igual no sería raro que ustedes aspiren a llegar a salas altas donde es más común que esto pase. Aquí hay tres cosas que les recomiendo para no perder el hilo del debate. La primera es que cuando ustedes escuchen a alguien que les es difícil, por así decir, seguir, mantengan la idea general en mente. Por más que una persona hable muy rápido o hable de una forma que no se le entiende, siempre va a ser muy explícita con la idea general, tipo qué está buscando probar, qué está buscando hacer en esa sección de su discurso. Entonces, por lo menos mantener en mente, mira, no sé qué está diciendo ahorita mismo, pero sé que hace poco me dijo que está tratando de probar que en su lado de la casa salvan más vidas, por ejemplo. Entonces, es más fácil para ustedes entonces conectar las explicaciones que ustedes pueden rescatar con esa idea general. Porque el problema que sucede a veces es que nos perdemos no solo por el estilo de algunos debatientes, sino porque olvidamos completamente o no prestamos atención a lo que están tratando de hacer. Pero siempre traten de mantener esa idea general en mente y para entonces responder igual un poquito más una de las preguntas que hicieron en el anterior slide, bueno, en el formulario, pero sobre el anterior slide, así, sobre el tema de tomar apuntes. Siempre separen como que esos diferentes argumentos, ya sea con números, con estrellas, con colores, como les digo, como a ustedes les sirva, yo enumero los argumentos y así, pero entonces enumeren y resalten esa idea general y ya abajo van escribiendo los análisis, los ejemplos, todo lo que acompaña el argumento. Entonces, eso para comentar un poquito más sobre la toma de apuntes. Lo segundo, entonces, es ¿cuál es el objetivo de lo que está pasando en el discurso? Esto no es necesariamente lo que está buscando probar, sino que se supone que está haciendo en el discurso, ya sea refutar, argumentar, porque si simplemente no sé qué está haciendo la persona, me pierdo mucho más en el discurso. Entonces va a ser mucho más complicado para mí conectar los puntos del discurso. Entonces lo mismo, trato de recordar en el primer punto lo que está tratando de demostrar la persona, pero en el segundo punto trato de recordar de qué forma lo está tratando de demostrar. Porque si está refutando, trato de conectar los puntos contra un argumento del equipo contrario. Pero si está argumentando, sé que tal vez debo conectar puntos, pero con el contenido interno del equipo. Lo tercero, y esta es una recomendación no solo para este caso, sino en general, para adjudicar, es adjudiquen el debate durante el transcurso del debate. No esperen hasta el final del debate para hacer las 6 comparativas. El error que se comete aquí a veces es que sí, toman notas, siguen sus apuntes, todo normal, todo bien, la verdad, pero no es sino hasta que empiece la deliberación que ustedes leen sus apuntes y empiecen a hacer las comparativas entre los equipos. Eso no es muy productivo y la razón es porque en un momento corto, que suele ser 1 o 2 minutos antes de comenzar la deliberación, ustedes empiezan a recibir demasiada información de golpe. Entonces les va a ser mucho más complicado esto poder compararla y llegar a un resultado. La idea es que lo hagan durante el debate. Vayan tomando nota y vayan pensando en el resultado que ustedes van generando en el debate. Entonces, por ejemplo, ustedes están adjudicando cámaras altas y Cámara Alta de Gobierno tuvo un caso muy bueno.
que el líder de oposición no logró refutar. Después del discurso de viceprimer ministro, ustedes anoten qué debe hacer vicelíder de oposición para poder terminar de refutar el caso de alta de gobierno o para poder ganarles en general. Y cuando termine el discurso de vicelíder de oposición, ustedes ya vayan pensando quién creen que ganó el debate de altas, porque creen que lo ganó y así. Entonces, después de cada discurso, ustedes vayan sacando anotaciones que les ayuden a ir sacando el resultado general del debate. Algo que a mí me sirve es que yo hago apuntes pero dentro de las notas del discurso. Entonces, cuando hay algo como que muy importante que debo tomar en cuenta, tipo la refutación que determinó que alta oposición le ganara a alta de gobierno, por así decir. Escribo en grande y súper resaltado, nota, esta reputación hizo que alta oposición ganara por esta razón. O lo que yo hago es que a veces guardo espacios para escribir apuntes breves de las comparativas de cada equipo. Pero ese es mi estilo. Como les digo, ustedes pueden tomar referencia a otros estilos, pero no es obligatorio copiarlos. Pero este tip, créanme que es súper útil y súper importante porque va a hacer que ustedes durante el debate ya vayan definiendo criterios y el resultado y que para cuando empiece la deliberación, ustedes por lo menos ya pueden tener una idea relativamente clara del resultado. Porque igual es normal que a pesar de que hagan esto, alguna comparativa no les quede clara. O sea, esto no les va a asegurar que vayan a tener el resultado completo del debate ya definido, pero por lo menos va a ser que ya tengan un poquito adelantado por lo menos su criterio internamente y que a la hora, perdón, de deliberar, pues ya tengan una idea de cómo ven el debate. Voy a tomar un poquito de agua en un segundo. Ajá. Creo que alcanzo a explicar esto antes de pasar al otro Zoom que está en el chat. El tema de la deliberación, y aquí sobre todo quiero responder a la pregunta del formulario que consulta, para no decir pregunta, que qué manera deliberan al final y que cómo se hace la evaluación detallada de todo el debate. Antes de pasar a estos tres puntos, la manera en la que se delibera es que los jueces tratan de llegar a un acuerdo, pero no de forma general. O sea, no es simplemente, ah, yo creo que tal equipo gana. Sí, yo también. Cada quien tira todo el contenido que le parece es importante para la decisión, sino que se usan criterios claros. Porque puede que yo esté de acuerdo con, voy a usar Maximiliano otra vez de ejemplo, en que alta de gobierno gana, pero tenemos que definir un criterio, si es por análisis, si es por relevancia, etcétera. Entonces, más allá de discutir quién gana, buscamos definir esos criterios. Primero, porque es lo que va a ayudar a que la persona jueza principal dé una retroalimentación mucho más precisa para lo que sucedió en el debate. Pero segundo, para que académicamente haya un respaldo, por así decir, justo del resultado del debate, que sean criterios que los equipos, perdón, puedan entender y que puedan ver que refleje la realidad del debate. Entonces, de esa manera se delibera y por estos tres puntos que les voy a explicar sobre cómo aportar en la deliberación son importantes. Primero, es dar criterios claros y puntuales. El error que se suele cometer a veces es que la gente aporta con contenido en general y dice que un equipo ganó y resume el caso del equipo, pero no dice necesariamente bajo qué criterio ese contenido gana. La idea es que ustedes digan, hey, yo creo que el análisis fue mejor, el equipo fue más relevante. A la hora de ustedes dar criterios puntuales, ayudan a que el panel entienda mucho mejor la justificación que ustedes ven del debate. Y segundo, ayuda a que la deliberación fluya mucho mejor, porque de esa manera la persona jueza principal puede definir si todos están yendo por la misma línea, si hay diferentes criterios en la mesa, en la deliberación y ese tipo de cosas. La segunda, y creo que explico este punto ya antes de pasar al siguiente Zoom, es hacer preguntas directas. A lo que me refiero con esto es que ustedes pueden tener dudas y es completamente normal. A ustedes les puede no convencer una explicación sobre un resultado y es completamente normal. Pero la idea es ser
directo y conciso con las preguntas. A veces cuando una persona trata de explicar que no está de acuerdo con un resultado, da demasiadas vueltas al asunto. Trata de responder completamente todo y es confuso entonces entender qué es lo que le hace mantener su duda o un resultado diferente. Lo que más aporta para una deliberación es que ustedes sean precisos con las preguntas que les quedan pendientes. Por ejemplo, Aranza nuevamente en el equipo de adjudicación se tiró 5 minutos explicando por qué no estaba de acuerdo con mi resultado. Entonces yo en lugar de responderle todo, es más productivo decirle la duda que me queda pendiente súper corto y ver si Aranza logra responderla o si simplemente no y quedamos en resultado dividido. A veces es mejor que ustedes comuniquen esa duda de forma precisa en lugar de gastar demasiado tiempo tratando de responder todo. Y así, el tercer punto, entonces, es solo elegir el contenido importante. A lo que me refiero con esto es que, y también va relacionado un poco al tema de los apuntes que preguntaban. Al final vamos a tomar apuntes de demasiadas cosas y por ende vamos a tratar de tener en cuenta mucho al mismo tiempo en los debates, pero no podemos decir todo en una deliberación. Recuerden que las deliberaciones tienen tiempo límite y por ende tenemos que saber aprovechar al máximo nuestro tiempo. Por así decir, las intervenciones más útiles o que más aportan, para no decir útiles en las deliberaciones, no son las que más contenido dan, sino las que dan el contenido que más hace que la deliberación se mueva, ya sea en sentido de que el panel llega a un consenso o en sentido de que si ya desde el inicio todos estaban en consenso, en el sentido de que se puedan tener más criterios en cuenta o más información en cuenta. Así que cuando ustedes vayan a definir qué les hizo votar por un equipo sobre otro, no vayan a tirar todo el contenido que rescataron, sino digan, bueno, ¿cuál fue la o las dos o tres razones que determinaron el voto? Así que tienen que tener mucho cuidado con cuánto tiempo terminan usando para justificar un resultado. Y igual quería comentar sobre entonces los criterios importantes que les menciono, sobre todo porque esta fue una pregunta que llegó en el formulario sobre los criterios importantes para ganar. A ver, esta es una pregunta que también tiene un poquito de, no subjetividad, como les digo, el tema de los criterios no es necesariamente subjetivo, pero sí que depende un poco del debate. Los tres criterios que ustedes ven a la derecha son los más importantes, que prácticamente siempre se toman en cuenta. Pero cada debate también puede tener otros criterios, pero que se toman en cuenta depende de lo que suceda. Por ejemplo, si en el debate se debatió el corto contra el largo plazo o los intereses del actor, si es una moción de actor, estos no son necesariamente estandarizados porque depende primero de la moción y segundo del debate que se haya dado. Pero ¿cómo ustedes entonces los identifican? Y es que los equipos van a tratar de explicar de la forma más desarrollada, bueno, se supone, posible, cuál es el criterio importante que ustedes deben tomar en cuenta. Ustedes tienen que estar muy atentos a cuando un equipo trata de explicarles, panel, el criterio más importante con el cual ustedes tienen que adjudicar este debate es X, es Y y ver si les dan razones que los convenzan de que es el criterio más importante. Porque estos criterios de la derecha se aplican siempre de forma general, pero a veces los equipos les tratan de poner otro sobre el debate que deben tomar en cuenta. Así que para que lo tengan presente a la hora de juzgar los debates. Nos está mostrando Maximiliano, tú ves la presentación porque em, a mí me sale que sí estoy compartiendo pantalla. Sí, a mí sí me parece la presentación. Ah, ok, ok. Crea. Em, Deme un segundo, muevo algo rapidito, a ver si se... O quizás tienes que fijar, con la persona que no lo ve, tiene que fijar la pantalla compartida para que no se vaya. Sigamos. Cualquier cosa, si después de un rato te sigue sin aparecer, porfa, lo pones otra vez en el chat.
cualquier cosa. Pero, ajá, ¿cuáles son entonces los... listo, perfecto. ¿Cuáles son entonces los criterios que sí les recomiendo que tomen, que tengan más presente, por así decir, a la hora de evaluar? Lo primero es el tema de análisis. Siempre estén pendientes a qué equipo logra probar mejor su caso. Pero muy importante, es el contenido que el equipo sí haya dicho, no necesariamente lo que ustedes supongan que se haya dicho. Un tema importante que aquí vamos de vuelta un poquito al inicio del taller y también respondiendo a la pregunta del formulario de cómo se es un buen juez. Ustedes juzgan solamente lo que los equipos alcanzan a decir, no lo que ustedes suponen que pudieron haber dicho. Por más que ustedes crean que sea una idea obvia, si el equipo no completa el análisis, que prueba con suficiencia el argumento, ustedes no le tienen que dar tanto crédito como merece. Pero lo primero que ustedes se tienen que preguntar es en temas de análisis qué equipo logra convencerlos mejor de que el caso está explicado. Lo segundo es la relevancia. Aquí créanme que más equipos se equivocan de lo que parece, pero no sucede tanto esta evaluación porque no tantas personas juezas lo toman en cuenta dentro de la evaluación. Y es si algún equipo no es atingente con la moción. Tipo, después de preguntarse el análisis, se tienen que preguntar qué equipo no, o sea, si los equipos son completamente relevantes dentro del debate, ya sea a nivel de emoción o a nivel de lo que los equipos consideran importante. Y aquí hay que hacer una diferenciación muy importante. Un equipo puede tener un caso muy, pero muy bien explicado, tipo, los convence, pero de todo, pero pueden no ser relevante para la moción. Esto probablemente haga que pierdan el debate frente a un equipo que sí es relevante para la moción. Esto pasa sobre todo en el formato World Schools, cuando hay equipos que son muy fuertes en contenido, pero muy débiles en estrategia y no logran entrar al debate y terminan perdiendo debates contra equipos que tal vez en principio tuvieron peores resultados durante el debate, durante el torneo en general, perdón, y así, pero por estrategia les terminan ganando. Así que siempre tengan en cuenta eso. Y el tercero es la importancia. Y es entonces qué impacto termina siendo el que el debate les dice a ustedes que es el más importante dentro del debate. Aquí es donde ustedes tienen que estar pendientes de una cosa. Los equipos, más allá de decirles el resultado, tipo panel, nosotros salvamos vidas, nosotros evitamos que más gente quede en la calle y así, van a tratar de decir que es lo más importante que ustedes deben tomar en cuenta. Por una cantidad infinita de razones. Las que les puse aquí son las más como que comunes, por así decir, como urgencia, cantidad de gente impactada y así, pero más allá de ustedes escuchar un impacto de un equipo, ustedes tienen que ver si el equipo les prueba que es importante ese impacto. Porque un impacto no solamente es importante porque sí, porque el resultado sea bueno o malo, sino que el equipo les tiene que decir que tenga peso dentro del debate. Así que estos son como que los criterios más importantes que les recomiendo que siempre tengan en cuenta. Entonces, conectándolo un poquito con lo que yo les decía en el slide anterior sobre los criterios, cuando ustedes vayan a justificar una decisión dentro de la deliberación, o si ustedes van a dar una retroalimentación, o si un equipo les pide feedback personal, no solamente digan, sí, yo creo que camarada de tal oposición gana por que dijo esto, dijo aquello, refutó ello. No, digan, mira, yo creo que alta oposición gana porque su impacto es más relevante, más importante, perdón. Porque dijo esto, que prueba que el impacto es más importante, o yo creo que baja de gobierno gana porque el análisis es más completo en ese sentido. Por más que ustedes no coincidan en el resultado con la persona jueza principal o con el resto del panel, porque no es obligatorio que ustedes siempre coincidan con la persona jueza principal, que ustedes expongan un criterio hace que sea más fácil para el resto del panel entender su razonamiento, ya sea para poder responderlo de forma más eficiente o para que ustedes convenzan al resto del panel. Entonces, súper importante que siempre respalden su resultado con algún criterio. No tiene que ser uno de estos tres, como les digo, existen muchos criterios que se aplican dependiendo del debate, pero puede ser uno de estos tres, por lo menos de forma más básica.
y a medida que sigan adjudicando, van a ir encontrando los otros diferentes tipos de criterios que pueden usar para justificar su resultado. Y ahora, unas situaciones específicas. Y puse al Deku murmurando porque cuando Deku murmura se imagina 800.000 situaciones específicas que pueden suceder para lo que sea que esté pensando, la verdad. Pero antes voy a tomar agua. Un segundo. Ajá. Estas sobre todo las puse porque fueron preguntas que llegaron en el formulario, así que espero poder responderlas de forma suficiente. Cualquier duda que quede posterior al taller, organización tiene mi contacto, me pueden contactar ya sea por Instagram o WhatsApp sin problema. La primera situación que nos preguntaron es, ¿qué pasa si ambas bancadas tienen argumentos fuertes, pero ninguno es refutado? Este es un escenario más típico de lo que parece. Primero, esto se llama debate paralelo. Un debate paralelo es cuando los equipos van cada uno por su lado y no necesariamente chocan. Por eso se llama paralelo. Muy importante que entiendan ese término por si lo llegan a escuchar y no saben necesariamente a qué hace referencia. Es cuando no, o sea, no es que haya cero refutas, porque un debate paralelo puede tener refutas, pero las refutas no son desarrolladas o no se refuta a los casos más importantes y más fuertes del debate, por así decir. En este caso, ¿qué se hace? Primero, deben ver qué es lo más importante del debate. Como les digo, ver los criterios. ¿Qué es lo que ustedes, qué es lo que los equipos les dijeron? ¿Qué es lo más importante que ustedes deben tomar en cuenta dentro del debate? Por ejemplo, alta de gobierno les puede decir que lo más importante es salvar vidas, pero baja oposición les puede decir que lo más importante del debate es probar quién impulsa más la economía, inventando un debate que tenga esos dos puntos de choque, por así decir. Traten de ver qué es lo más importante que los equipos establecen que ustedes deben evaluar como panel. Bajo ese criterio, ustedes vean entonces qué equipo logra probar mejor su caso dentro de ese criterio o métrica, como lo conocemos también por si no conocen ese término, dentro de ese criterio, quién lo prueba mejor en términos de análisis. Pero segundo, vean igual si hay respuestas implícitas. Puede que los equipos no hayan refutado de forma explícita, tipo, estoy refutando el argumento A, B y C del equipo contrario de esta forma. A veces los argumentos pueden tener contenido que refute de forma indirecta a los argumentos del equipo contrario. A lo que me refiero es que yo puedo decir un argumento que no necesariamente tenga la intención de refutar al equipo contrario, pero puede que el contenido que yo esté usando para explicar el argumento lo termine respondiendo de forma indirecta. Entonces no estoy necesariamente diciendo de forma explícita, estoy refutando tal argumento de esta forma, pero el contenido en mi discurso termina contestando de cierta forma. Recuerden, y muy importante, esto suele ser preguntas de exámenes de adjudicación, para que una refuta sea refuta, para que una respuesta sea refuta, por así decir, no tiene que ser catalogado explícitamente como refuta. O sea, la persona oradora no se tiene que parar y decir, estoy refutando, voy a responder, sino que es todo contenido que de cierta forma pueda responder al equipo contrario. Entonces muchas veces se dan esos debates paralelos, pero también es porque a las personas jueces se les pasa a analizar ese contenido un poquito más oculto que logra responder a los equipos contrarios. Entonces sí, no ves respuestas explícitas que respondan al equipo contrario, pero busca si los argumentos tienen contenido que igual puedan dar cierto grado de respuesta, que tal vez no sea suficiente a nivel de mitigar todo el argumento, pero sí puede que den un poquito de respuesta. Lo segundo, estrategias para identificar información de votante promedio informada. Nos preguntaron y me parece que esta pregunta es súper importante porque sí es algo que por lo menos en varios paneles recientes en los que yo he estado, tanto personas juezas novatas como avanzadas suelen tener esa dificultad y muchas veces nos preguntamos, ¿este contenido que me están diciendo es de votante promedio informada o no? El tema es que este también a veces cae un poquito en la subjetividad, pero la primera estrategia que les recomiendo es traten de evitar utilizar el conocimiento específico que ustedes tengan, porque eso los puede sesgar.
Por ejemplo, Gabriel del equipo de adjudicación puede que sepa demasiado sobre política. Entonces, cuando escuche algún argumento sobre política, puede que Gabriel piense que el argumento es obvio, obviamente es de votante promedio informada, pero lo que ustedes tienen que pensar es verlo desde el punto de vista de lo que dice la definición de una votante promedio informada, que es alguien que tiene conocimiento más general, no específico, y que se basa solamente en títulos de periódicos que lee. No lee el periódico, solamente lee los títulos más importantes. Entonces aquí viene la segunda estrategia. Cuando ustedes les den contenido, pregúntense si lo que les están diciendo es tan relevante en la actualidad o tan, por así decir, la palabra no es popular, pero como que tan presente, por así decir, al punto que cualquier persona lo encontraría en el título de un proyecto. El mejor ejemplo que se suele usar para comparar estos tipos de casos es que todo el mundo puede que sepa que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, porque todos los periódicos cubren esa noticia, muchos títulos abarcan esa noticia, pero puede que no sea tan popular todas las guerras civiles que están pasando en África. Y puede que por eso un votante promedio informado sepa que Ucrania y Rusia están en guerra, pero no sepa que algún país en África está en guerra con otro país o que dos pueblos dentro de un país están en guerra. Porque no son noticias que se extienden tanto como las que son de mayor impacto global. Entonces pregúntenselo de esa manera, tipo, ¿qué tan probable es que ese contenido sea presentado de una forma mucho más, por así decir, extensa, a modo que una persona promedio lo pueda entender? Y lo tercero, y relacionado con lo que les acabo de decir, una persona promedio es una persona que no busca a propósito aprender sobre estos temas. O sea, yo no busco hacer cursos sobre política, yo no busco hacer cursos sobre economía, sino que yo simplemente me levanto, agarro el periódico y pum, dice el título. eh, Trump pone aranceles con medio mundo, por así decir. Véanlo de esa manera. Es una persona que no busca ese contenido, sino que se encuentra con el contenido porque es tan importante que cualquier persona lo va a terminar leyendo en cualquier medio de comunicación. Eso sobre la votante promedio informada. Y por último, esta pregunta era un poquito más larga, pero la resumí en esto. Cualquier cosa, si la persona que hizo esta pregunta, si la malinterpreté, me puede avisar. En debates cerrados, ¿qué pasa cuando hay casos mecanizados pero que no hacen engage contra casos poco mecanizados pero que hacen engage? Aquí yo les recomendaría dos cosas. Primero, vean el grado de engage que llega a ser, porque a veces no es que necesariamente no hay engage, sino que puede que el grado de engage sea poco, pero por lo menos hay un poquito de engage dentro del debate. Lo segundo es que vean si el engage es necesario. O sea, puede que no estén haciendo engage, o sea, no estén respondiendo, no estén chocando, pero contra un caso que es contradictorio o contra un caso que ya respondían con la argumentación en ese sentido. Entonces traten de ver qué tan necesario es el engage. Pero tercero, el fraseo de esta pregunta es un poquito curioso porque si el caso no está mecanizado, ustedes tienen que ver entonces qué tan efectivo es el engage. Porque recuerden y tengan en cuenta que hacer engage, o sea, responder, no es solamente decir que estoy respondiendo, o sea, presentar la respuesta, presentar la idea en ese sentido. Es que la respuesta sea efectiva, que la respuesta efectivamente mitigue el caso contrario de una refutación que convenza al panel de jueces de que el argumento es falso, irrelevante, no tan cierto, etcétera, lo que ustedes estén tratando de probar. Entonces, a veces el solamente hacer engage no necesariamente hace que el equipo gane si la respuesta no es efectiva. ¿Qué pasa entonces y qué es lo que ustedes tienen que analizar aquí? Primero, si el caso que no hace engage, por lo menos el resto del contenido, ¿qué tanto aporta para el debate? Por ejemplo, puede que no haga engage con la bancada contraria, pero puede que tenga argumentos muy buenos, que sí defiendan de manera muy concreta y estructurada la posición de su bancada. Entonces puede que, sí, no responden para nada, pero tienen un contenido argumentativo muy, pero muy fuerte. Mientras que el otro equipo trata de responder,
pero no tiene mecanización detrás de su caso. Entonces, lo importante es que vean ese caso que sí está mecanizado, que tanto entonces aporta de otras maneras para su propio caso y para el debate. Pero muy importante, sobre todo para esta pregunta, es que, como les digo, el solo hecho de tratar de refutar no hace que respondan ya de forma definitiva. La respuesta tiene que ser efectiva. Y es completamente posible que un caso que no haga engage, pero que sí tenga un caso mecanizado, le gane a un equipo que sí trató de hacer engage, pero no tiene mecanización. Porque al final, como les digo, lo que tratamos de evaluar al final es ese análisis que respalda los razonamientos de los casos y que sean lógicos. Entonces, si llegase a ganar el equipo que no tiene mecanización, es como si le diéramos el gane a un equipo que no presentó contenido lógico y que no presentó contenido analizado. Pero de esa forma creo que se puede resolver un poquito esa situación. Iba, últimas recomendaciones. Entonces, y aquí sí no puse ninguna foto porque quiero que se concentren completamente en lo que les voy a comentar. Tampoco puse texto porque esto no es tanto tema teórico de lo que he dado, sino que un poquito de experiencia que creo que quiero que ustedes entiendan, sobre todo si están prontos a empezar a adjudicar o si ya empezaron a adjudicar. Lo primero es que a ojos de por lo menos una persona en el mundo somos malos jueces. Siempre va a haber una persona que se va a quedar con ese cuarto lugar que le dimos hace 2 años, hace 3 años. ¿Por qué? Porque hay gente con rabia que nunca la supera. Pero no dejen que eso les haga creer que son menos como personas jueces. Como les dije hace poco, es completamente imposible llegar a un consenso en el mundo, o por lo menos en el circuito hispanohablante, de lo que es una buena persona jueza. Entonces puede que para mí una buena persona jueza sea una persona jueza que tiene feedbacks directos y que son efectivos en el tiempo. Pero puede que para cualquier otra persona del equipo de adjudicación, una buena persona jueza sea una que tiene un buen manejo en la deliberación, un buen manejo del debate. Así que por lo menos una persona en el mundo siempre va a pensar que son malas personas jueces, pero eso no significa que lo sean. Porque como les digo, se quedan con la rabia de un mal resultado, se quedan con algo que ustedes dijeron, con lo que no estuvieron de acuerdo, y hay veces que la gente usa eso para sentenciar a las personas y decir que por siempre serán malas personas jueces. Así que aunque ustedes escuchen esos comentarios, ustedes sigan adelante, no van a convencer a todos. Todos los debates alguien va a perder y es muy probable que esa persona no esté de acuerdo con que esté perdiendo el debate. Lo segundo es que juzgar es un ejercicio, por así decir, muy productivo. Ustedes son pilares fundamentales de los torneos. Con equipos puede haber debates, pero sin jueces no hay torneo porque no hay quien defina los resultados. O sea, tú puedes juntar a 4 equipos que debaten de forma casual sin juez y ya ellos mismos son autocríticos. Pero los jueces son los que hacen posibles que haya torneos competitivos, que tengan resultados justos y sin sesgos. Pero es un ejercicio que también puede demorar mucho en mostrar resultados. Si ustedes no breakean torneos mundiales en el primer año que están adjudicando, no significa que no lo van a hacer el siguiente o 2 años después. Puede que ustedes empiecen a adjudicar ahorita y en 6 años sean el mejor juez del mundo. Como puede que ustedes empiecen a adjudicar ahorita y el próximo año estén en el panel de la final del MED. Es muy dependiente de la persona, pero lo que les digo es que también depende cuántos torneos ustedes juzguen. Es una persona que juzga un torneo por fin de semana, pues obviamente algún resultado va a demostrar, pero vayan con paciencia. Juzgar es muy complicado, juzgar es muy demandante. Y por lo mismo, necesita que ustedes tengan paciencia, pero que sobre todo vayan poco a poco identificando qué pueden mejorar, qué preguntas del examen de adjudicación tuve mal, qué preguntas del examen de adjudicación pude haber explicado de mejor forma, qué cosas en las deliberaciones pude haber razonado de otra forma, qué cosas en los debates no estoy entendiendo y qué puedo hacer para entenderlo de cierta forma. Tipo, si ustedes saben que les está costando escuchar entenderle, perdón, a una persona que habla muy rápido, ustedes pónganse 80 debates de Fabián Yaxis Muñoz en replay y escuchen a Fabián Yaxis Muñoz hasta que puedan entender a una persona que habla relativamente rápido. Nada en contra de Fabián Yaxis, me cae muy bien, solo que es el ejemplo que se me ocurre. Ajá. Pero eso. Así que
con paciencia, pero si siguen dándola toda en algún momento mostrará resultados, si se siguen esforzando. Y tercero, siempre usen su criterio. Si ustedes ven que esto no coinciden con el chair, no sientan que su criterio está mal. A veces los criterios son diferentes, pero no significa que esté necesariamente mal. Porque lo importante no es tanto el criterio que ustedes estén usando, sino que también lo están razonando, que también justifican sus decisiones. Entonces, no se basen solamente en si ustedes coinciden en el resultado para definir si están juzgando bien o no, sino que básense en que también ustedes lo están justificando y que también ustedes están convenciendo al resto del panel de que su resultado es el más atingente para el debate. Eso es lo último que les quiero decir. No siempre hay resultados correctos o incorrectos, sino atingentes a lo que el panel cree que pasó en la ronda. Y así. Y esa es la última recomendación que les quería dar y con eso pues les agradezco por haberme escuchado. También agradecerle nuevamente a el equipo de organización por haberme dado el espacio y espero que este taller sea de mucha utilidad. Si tienen alguna pregunta, me pueden contactar sin ningún problema. Y sí, nuevamente muchas gracias. Y les pasaré el PPT a organización para que, para que lo comparta quien lo quiera. Muchas gracias, Samuel, por este maravilloso taller y gracias a todos por conectarse. Recuerden inscribirse al TODIS, que va a estar muy buena esta edición. Y eso, nos vemos en futuras rondas, futuros debates. Ojalá que les sirva mucho este taller. Chao, gracias.